Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a grabar esta clase que es la última del módulo correspondiente a comunicación que hemos estado compartiendo. Y el tema que nuclea a estos contenidos que vamos a ver hoy son los modelos conversacionales eficaces para la gestión y la negociación. Y dentro de estos modelos eficaces para la gestión y para la negociación, no podemos dejar de lado el lenguaje no verbal. De eso es entonces de lo que vamos a hablar en este encuentro y tema que vamos a desarrollar, que como en alguna oportunidad dijimos, tiene una incidencia muy importante en lo que es el primer acercamiento comunicacional, sobre todo en ese periodo, en esos primeros instantes. Así que vamos a ver algunas herramientas, algunas técnicas, de qué manera sería más adecuado manejar este lenguaje, y por otro lado también aprender a leer este lenguaje no verbal, es decir, a poder interpretar lo que al otro le pasa a partir de la lectura de lo no verbal. Nosotros en alguna oportunidad compartimos que en un mensaje el impacto verbal solo incide en un 7%, es decir, una partecita muy pequeña, de todo lo que ocurre, ¿sí? Cuando uno está comunicándose con otra persona, emitiendo un mensaje, una muy pequeña partecita corresponde a lo que uno dice. Y la otra gran parte corresponde a lo no verbal. Y de esa parte no verbal uno puede desglosar lo que corresponde al paraverbal, que es el canal integrado por el tono de la voz, ¿sí? Los matices, es decir, el énfasis que uno le va poniendo a lo que dice, el volumen de la voz, y finalmente todo lo que tiene que ver con lo corporal, que tiene una incidencia del 55%, es decir, que es la parte que mayor porcentaje lleva en esta situación comunicacional. Entonces, el lenguaje no verbal, el corporal, el gestual, la posición, la distancia, el tono muscular, los tipos que marcan, ¿no? Distintos tipos de miradas, eso es lo que más incide o lo que más preponderancia tiene en ese intercambio comunicacional. Estos valores los tenemos representados en este diagrama. 55% todo lo que tiene que ver con lo corporal, 38% lo que tiene que ver con tono de voz, volumen, énfasis y demás, es decir, lo paraverbal, y solamente lo que uno transmite con la palabra tiene un valor de un 7%. Hay un aspecto dentro de lo que es la comunicación no verbal, que es la proxemia. El estudio de la proxemia tiene que ver con las distancias que uno toma de la otra persona. Estas distancias marcan también una característica determinada en esa situación comunicacional, ¿sí? Imprimen determinadas características a ese
encuentro, ¿sí? Con un otro, como es el caso de la comunicación. ¿Qué distancias zonales podemos diferenciar? Bueno, desde una zona muy próxima, que es la zona íntima. La zona íntima es la zona más próxima a nosotros, que va desde alrededor de los 15 centímetros hasta los 46 centímetros. Es decir, la proximidad que no pasa más allá de medio metro de distancia. Cuando alguien se nos acerca y pasa, digamos, y está más próximo, ¿sí? Pasa a la zona íntima, ese medio metro, si no es una persona cercana, una persona de nuestros afectos, es cuando uno siente incomodidad. Nunca en situaciones como son, por ejemplo, las laborales, uno debe invadir esa zona íntima, ¿sí? Esa zona íntima está circunscripta solo para los afectos más cercanos del individuo. Eh, si esto no ocurre, uno lo siente como algo invasivo, uno siente incomodidad. El único momento en que esta zona íntima está abarcada de alguna manera por otros es en el caso del transporte público. En el transporte público uno está en contacto con los otros pasajeros, ya sea del subte, del tren, del colectivo, eh, muy cerca. Es decir, ese otro está dentro de mi zona íntima y viceversa. Bueno, eso genera incomodidad, ¿sí? Esa es una situación precisamente en el transporte público donde cuando, digamos, hay tanta cantidad de gente en la que uno no se siente cómodo. El siguiente espacio se lo denomina zona personal. La zona personal va desde aproximadamente el medio metro o los 46 centímetros, como dice aquí, hasta el metro 22. Un metro 22 o 122 centímetros. Está tomado de un texto, este gráfico, la imagen, y es 122 centímetros, en realidad. Si estamos hablando de un metro 22 centímetros, un metro 20 aproximadamente. Del medio metro al metro 20 aproximadamente, o desde los 46 para ser más específico, al metro 22. Esa es la zona personal. La zona personal sí es la zona en la que nos debemos mover cuando hablamos con un otro, por ejemplo, en el ámbito laboral. Después tenemos distancias más amplias, ¿sí? Que se utilizan en otras circunstancias, que es la distancia social, que es la que podemos llegar a tener con otras personas cuando compartimos, por ejemplo, una fiesta, ¿no? Dentro de una fiesta uno está con los, digamos, relacionándose con los distintos invitados y cada, bueno, persona más o menos guarda entre ese metro 20, 22 y los 3 metros 60. A esa zona se la llama zona social. Esa distancia zonal corresponde a la zona social. Y después tenemos momentos donde la distancia es mayor con ese otro con el cual uno se está comunicando. Y ahí hablamos de la zona pública. La zona pública es cuando estamos a más de 3 metros 60 o 360 centímetros, que es lo mismo, de la o las otras personas con las cuales nos estamos comunicando. Esto pasa cuando uno se dirige a un auditorio, por ejemplo, ¿sí? Esto puede pasar en el discurso que alguien da a un gran auditorio, puede pasar en alguna presentación, si pensamos en situaciones
de la política, por ejemplo, ¿sí? Cuando alguien se dirige a un auditorio muy grande, a una multitud, bueno, ahí estamos hablando de más de estos 3,60 metros. Entonces, lo importante para lo que es el ámbito laboral, las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral, es mantenerse siempre en la zona personal. ¿m? No pasar a la zona íntima. Y por supuesto no estar más alejado porque no sería adecuado, ¿no? Si uno está hablando, digamos, concretamente con una, dos, tres personas, ¿sí? Un grupo muy pequeño, tampoco podemos estar a 1,5 metros o 2. Tenemos que estar cercanos. Cercanos, pero sin invadir la zona íntima porque produce incomodidad, con lo cual, si produce incomodidad, no va a ser un modelo conversacional eficaz si ese aspecto de la distancia que tomamos no va a marcar una eficacia, va a ser un obstáculo. Em, la lectura del lenguaje corporal implica a la totalidad, ¿sí? Del cuerpo, pero en el rostro es donde más emociones, más sentimientos se transmiten. Es donde uno puede leer más qué es lo que le pasa al otro. ¿Y eso por qué? Porque en el rostro hay 43 músculos que se combinan para producir estas 10.000 expresiones distintas. Entonces, con la expresión facial, uno lo que transmite es el estado de ánimo. El estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, se dejan entrever, se filtran fundamentalmente en el rostro de las personas. Si pensamos en el rostro, eh, un alto grado de importancia, podríamos decir, dentro del rostro de una persona, lo tiene la mirada. La mirada tiene una alta incidencia. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, obviamente que estamos hablando siempre de individuos, ¿no? En situación de que, digamos, ver y tienen el funcionamiento. Cuando esto no ocurre, bueno, hay otro tipo de lectura. Si estamos hablando de una persona ciega, es diferente. Esto estamos hablando en aquellos individuos que no lo son. Em, ¿Qué pasa con respecto a la mirada? Bueno, las pupilas se dilatan o se contraen, y eso es por acto reflejo. La importancia de la lectura de lo corporal la tiene que es la parte, digamos, reside en que es la parte que menos uno domina. ¿Por qué? Porque se filtran cuestiones que tienen que ver eh, con lo inconsciente y cuestiones reflejas, sobre las cuales uno no tiene dominio. Ocultar, mentir, es mucho más fácil desde la palabra, porque la palabra es lo que uno más domina, lo verbal es lo que uno más domina. Por lo tanto, es lo que puede disfrazar con más facilidad. En cambio, lo corporal, las expresiones, los gestos, los ademanes, cuestiones que tienen que ver, vuelvo a decir, con los actos reflejos, como son la contracción o la dilatación de las pupilas, em, el parpadeo, el enrojecimiento de la piel, el sonrojarse. Bueno, esas
son actos reflejos, por lo tanto, no podemos dominarlos y dejan entrever qué le está pasando a la persona. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a tomar nunca un solo gesto para hacer una interpretación. Uno tiene que tomar un conjunto de gestos que indiquen lo mismo, ¿sí? Para poder enunciar algo. ¿M? Porque el gesto aislado significa distintas cosas. Solo en relación a un mismo conjunto es que podemos darle significado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro a tener en cuenta, importante en la lectura de lo corporal, es el contexto en el que esa comunicación se está produciendo. Porque vuelvo a decir, eh, siempre una de las cosas que más, digamos, se transmite es que siempre que la persona se cierre o se toque la cara, se tape la boca al decir algo, se toque la nariz, se refriegue los ojos, cuando está enunciando algo, eso es o significa, se dice muchas veces, que lo que está diciendo no es verdad. Pero esto no es tan así. Una persona puede taparse la boca porque tiene que transmitirle a otro una mala noticia, por ejemplo, ¿no? Y es algo que le incomoda hacer, que no quiere hacer, y por eso muchas veces en el momento que lo enuncia se toca la boca. No es lo mismo que mentir. Entonces también alguien puede, porque está mintiendo, enunciando algo que no es verdad, que es falso, o tergiversando alguna información en ese momento, tocarse la boca. Pero no solamente porque un individuo al decir algo se toca la boca o se toca la nariz, es que podemos decir que está mintiendo, está ocultando, o no está queriendo decir lo que está diciendo, sino que eso lo tenemos que combinar con otros gestos que indiquen lo mismo. Si encontramos varios que nos dan indicio de eso, entonces ahí sí lo enunciamos. Y por otro lado, el contexto. El contexto. No es lo mismo alguien que está tratando de obtener mi apoyo, me está tratando de convencer, nos está queriendo vender algo y que en ese momento, digamos, se toca la boca o la punta de la nariz, como si eso pasa con alguien que tiene que transmitirle una mala noticia a otro, ¿sí? A un familiar. Le tiene que decir que hay otro que está mal, que está enfermo o que ha fallecido. Son dos situaciones totalmente distintas en las cuales los gestos pueden ser los mismos, pero no significan lo mismo. Entonces, el contexto es muy importante. Nunca tenemos que dar lectura despejado de lo contextual porque va a ser errada. Siempre el contexto le da significado. Entonces, volviendo a lo que es la mirada, cuando algo nos interesa, ¿sí? Cuando focalizamos, nuestras pupilas se dilatan, que es lo mismo que pasa con los animales cuando van a cazar, ¿sí? Cuando están al acecho. ¿Y esto por qué ocurre? Y bueno, porque se trata de lograr una mejor visión de ese objeto. Y por el contrario, la ira, el enojo, hace contraer las pupilas. Y dilatación y contracción de las pupilas son actos reflejos. Nosotros encontramos o podemos identificar distintos tipos de mirada. El tipo de mirada nos puede dar idea, o a partir de allí podemos inferir el tipo de pensamiento de la persona.
¿Por qué? Porque según uno dirija, ¿sí?, la mirada hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia el ángulo superior o hacia el ángulo inferior, significan distintas cosas. No es verdad que alguien que cuando está enunciando algo desvía la mirada es alguien que está mintiendo, sino por el contrario, alguien que no desvía la mirada nunca en lo que está enunciando, eh, es alguien que más probablemente esté mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda hechos reales que conoce o en los que ha participado, uno cuando los relata recuerda imágenes, recuerda sonidos, recuerda sensaciones, sentimientos, y cuando recordamos esos aspectos, uno desvía la mirada. Uno desvía la mirada recordando eso. Entonces, aquel que miente es el que se esfuerza por no desviar la mirada. Entonces, alguien que nunca desvía la mirada en lo que enuncia, bueno, nos da un indicio de que algo puede llegar a no ser verdad de lo que está diciendo. Una de las técnicas que se utiliza muchas veces para saber si lo que el otro está diciendo es verdad o no, es pedirle que relate los hechos en sentido inverso. Es decir, que si ha relatado lo que sucedió desde la entrada hasta la salida o desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, le tenemos que pedir que lo relate en sentido inverso, que lo relate al revés. Si no estuvo en esa situación, es muy difícil que pueda lograrlo sin cometer errores. Las miradas. Estas imágenes nos muestran qué es lo que indican. Cuando nuestra mirada la dirigimos hacia el ángulo superior izquierdo, es cuando estamos recordando una imagen, como es el dibujo A, ¿no? Cuando lo hacemos, ¿sí?, hacia la izquierda, es cuando estamos recordando un sonido. Por otro lado, cuando bajamos la mirada, es cuando estamos recordando un sentimiento, algo que está ligado a lo sentimental. Ahí uno baja la mirada y lo hace hacia el ángulo inferior derecho. Acuérdense que estas imágenes nosotros las estamos viendo enfrentadas, ¿no? Si nosotros nos ponemos del mismo lado que la imagen, tenemos en el caso de la figura C, que esta persona baja, ¿sí?, la mirada hacia el ángulo inferior derecho. Y por último, la imagen D baja también la mirada, pero hacia el ángulo izquierdo. Y ahí es cuando cuando hace uno esas pausas, ¿no? Y que uno es como que se habla, ¿no?, a uno mismo. Acá tenemos donde miramos si lo hacemos
socialmente, ¿sí? Desde una mirada social, desde esa comunicación que tenemos con un otro de igual a igual, y dónde centramos la mirada cuando esta mirada es una mirada de poder. Cuando nosotros nos posicionamos en un rol asimétrico con otro, es decir, nos posicionamos desde un lugar de superioridad o de poder, la zona, ¿sí? Que forma el triángulo, ¿sí? Entre los ojos y el otro vértice del triángulo está en la frente, ¿sí? O sea, esta área superior entre ojos y frente, este triángulo, ¿sí? Cuando se centra la mirada en esa área del rostro, esa mirada indica que hay una situación de poder, que ese otro está ejerciendo o está posicionándose desde un lugar de poder con respecto al receptor. Y por otro lado, la mirada social se ubica también desde los ojos, pero hacia abajo, hacia la nariz. Esa área que marca ese triángulo, que es más central en el rostro de la otra persona, es el área de la mirada social. Esto es importante identificarlo y tenerlo en cuenta, obviamente, porque si nosotros estamos queriendo tener una mejor llegada con la otra persona, tener más empatía, hablar de igual a igual, obviamente tenemos que hacerlo desde la mirada social y no desde la mirada de poder. Si vamos a marcar una situación de poder, ¿sí? O queremos marcarla, entonces ahí sí vamos a usar eh, este tipo de mirada. Otras cuestiones relacionadas a situaciones asimétricas o situaciones de poder son también las cuestiones corporales, ¿no? Ya corriéndonos de la mirada. Obviamente que en esta imagen el hombre que nosotros vemos, digamos a la derecha, está ejerciendo una mirada de poder sobre el otro. Se dirige a ese triángulo que está entre los ojos y la frente. Pero a su vez hay otras cuestiones para leer en esta imagen, ¿no? En esta situación. Tenemos una cuestión de sumisión del individuo de la izquierda eh, por varias cosas, entre ellas las manos, que están ocultas, que están debajo de la mesa en este caso. Em, Ocultar las manos puede ser, volvemos siempre al contexto, ¿no? Dentro del contexto, si hablamos de este contexto en que una persona está ejerciendo una situación de poder, ¿sí? Asimétrica, que este individuo ponga las manos debajo de la mesa, las oculte, significa sumisión. Lo mismo que la curvatura de la espalda, ¿sí? La utilización del espacio es muy importante también en lo que querramos transmitir. No es lo mismo sentarse en la silla, ocupando todo el espacio, apoyando la espalda en el respaldo, que sentarse en el borde. Este gesto es un gesto de evaluación, ¿sí? La persona también muchas veces puede tener, si se está concentrando sobre una situación determinada o está escuchando atentamente con este gesto, obviamente también va a tener las pupilas dilatadas. Pero el gesto de la mano en el mentón, este gesto es un gesto de evaluación, es un gesto de que se está sacando conclusiones sobre algo determinado. Vamos a la siguiente. Bueno,
Algunas cosas que tienen que ver con la utilización de la ropa, ¿sí? O de algún tipo de eh, adorno, ¿sí? Joyas o billutería en el caso de la mujer o del hombre que los utiliza también. Vamos a ver ahora. Bueno, quería destacar que estas cuestiones que vemos son importantes en situaciones de negociación, porque si yo quiero tener una cercanía con la otra parte, lograr un acuerdo, llegar al consenso, no puedo transmitirle una sensación de agresividad o de poder, ¿sí? No puedo utilizar la mirada de poder, no puedo ponerme en una posición asimétrica, ¿sí? No puedo invadir su zona íntima. Para eso es importante. Por otro lado, si yo quiero tener una comunicación fluida con un otro, quiero acercarme a ese otro, quiero tener una mejor llegada, quiero ser empático, lo mismo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cómo voy a manejar mi cuerpo, cómo voy a manejar las distancias, qué tipo de mirada voy a utilizar. Entonces, nos sirve tanto para saber qué hacer desde nuestro lugar, como para poder leer qué es lo que le está pasando al otro. Si su agresividad va en aumento o si lo estoy convenciendo. Sirve para ambas cosas. Tirar del cuello de la camisa, como en esta foto, es decir, hacer pasarse, ¿no? el dedo por el cuello de la camisa o de un suéter o de una remera, da indicio de una posible mentira. Es decir, lo que da indicio en principio es de incomodidad. Y esa incomodidad puede ser porque el individuo esté mintiendo, esté ocultando algo. ¿Mm? Eh, Puede ser también que la persona esté insegura, como dice acá, y ven que son ante el mismo gesto dos cosas distintas. Una cosa es tocarse, hacerse así porque uno está incómodo, inseguro, que porque miente. Entonces tenemos que ver si ese tocarse el cuello es por inseguridad, o es por mentira, o es por incomodidad con otros gestos, en la combinación con otros y en el contexto. ¿Mm? Este gesto, bueno, sí, obviamente que se interpreta, como dice acá, por la presión, ¿no? Que hace que el cuello sude, ¿no? Que nos moleste. Entonces, bueno, muchas veces uno toca esa parte del cuerpo cuando está en una situación de este estilo. Entonces, una de las cuestiones para saber si la persona está mintiendo es pedirle que repita lo que enunció, que repita lo que acababa de decir. La mirada arriba a la izquierda, como en esta imagen, eh, implica recordar, como decíamos en los dibujos anteriores que vimos en principio. Em, Recordar, pasan otras cosas también, aparte de dirigir la mirada hacia el ángulo superior izquierdo. También uno aprieta los labios. En ese momento uno hace ese gesto. Y por unos segundos uno se queda quieto, ¿no? Casi inmóvil. Y también puede ser que se humedezcan los labios. Ese es otro gesto que puede aparecer cuando uno está recordando, ¿sí? Puede hacer este gesto de cerrar los labios o de humedecerlos. La mirada arriba, hacia la derecha, se relaciona con la incomodidad de la persona. Y esta incomodidad puede provenir de distintas cosas. Si está combinado con otras, como son el taparse
la boca, o el tocarse la nariz, el ocultar las manos, el tragar saliva, el cerramiento del cuerpo que lo marca el cruzamiento, ya sea de brazos o de piernas. Si varios de estos gestos aparecen en un mismo momento, ahí sí podemos inferir que la persona está mintiendo. Si notamos a la persona incómoda, si cuando está hablando se tapa, ¿no? No como esta imagen está exacerbada, ¿no? Nosotros en la adultez estos gestos son gestos em, casi que traemos de forma innata. Eh, un niño pequeño, cuando miente, se tapa la nariz, ¿sí? Nosotros no nos, se tapa la boca. Nosotros en la adultez refinamos eso. Entonces, esta imagen está más asociada a lo que hace un niño, ¿no? Pequeño, este, pero uno en la adultez lo refina, ¿sí? Entonces lo refina con esto, ¿sí? Con tocarse la comisura del labio, con tocarse la punta de la nariz, pero significa lo mismo. Si al mismo tiempo de hacer esto con respecto al rostro, las manos no las tenemos visibles, expuestas, ¿sí? Sino que las tenemos debajo del escritorio, o que las tenemos debajo del bolso, o que las tenemos debajo de una carpeta, o de una agenda, o de la taller, de lo que fuere, del objeto que fuere, pero no las tenemos visibles. Y a su vez, la persona está inquieta, incómoda, traga saliva. Y a su vez se cierra, ya sea o porque se cruza de brazos, se cruza de piernas. El cerramiento también lo puede marcar una carpeta, ¿sí? El tener una carpeta como escudo, ¿no? O el poner el bolso o la cartera frente a uno. Bueno, todo eso significan cierres. Entonces, los cierres tienen que ver con ocultamiento. Si están combinados todos estos. Los cierres también tienen otro significado. El cruce de brazos en un momento determinado significa que la persona se está cerrando a lo que nosotros le decimos. Si nosotros estamos enunciando algo y vemos que nuestro interlocutor, en ese momento que nosotros le decimos algo, se cierra, se cruza de brazos, eso indica que no está receptivo a lo que le estamos diciendo, o que no lo está recepcionando bien, que hay un aspecto que no le gusta, que no está de acuerdo con eso que nosotros estamos diciendo. La inseguridad la marca esta acción de tocarse los puños de la ropa. En el caso, bueno, de esta imagen, eh, la camisa, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de manga. Si no es una manga, vamos a los objetos, ¿no? Como puede ser el reloj, ¿no? El reloj, una pulsera. Entonces, esta acción revela inseguridad. ¿Con qué? Tendría que venir, digamos, acompañada para que uno pueda eh, asegurarlo. Con sentarse, por ejemplo, en el borde del asiento. Sentarse en el borde del asiento también marca inseguridad. Mover constantemente los pies, pero mover constantemente los pies puede no necesariamente marcar inseguridad, sino marcar nerviosismo. O marcar ansiedad. Entonces, hay muchas veces se mueven, digamos, los pies cuando se está en una sala de espera. Entonces, no siempre
pero puede alguien mover los pies cuando está teniendo un examen. Entonces ahí marcaría inseguridad, quizás, o nerviosismo. ¿Mm? Bueno, acá en esta imagen eh, hay complicidad y superioridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, superioridad lo marca la mirada. La mirada, como decíamos, en ese triángulo que va entre los ojos y la frente, o sea, sobre la parte superior del rostro. ¿Mm? Eh, Hay complicidad, porque ambos están de pie y porque se toman de las manos. Entonces, hay un sostén de la mirada, hay un sostén de la mirada, pero hay un detalle que es la posición de la mano, de la persona que nosotros tenemos a la derecha, que es que el hombre de la derecha coloca la mano sobre el otro. Cuando se da la mano y a ese apretón de manos se le coloca, un individuo coloca la otra suya encima, eso marca superioridad. Eso indica que se siente superior a la otra persona. Posiciones en torno a lo que es la tensión muscular. Entonces, en el caso de la imagen de la izquierda, es una persona que se muestra distendida. Esa posición indica que la persona está tranquila, que está relajada. En cambio, el individuo de la derecha está tenso, nervioso, inquieto o a la defensiva, así casi como saliendo esa tensión muscular que se ve, está casi como indicando que vas a salir a correr, corriendo, ¿no? Nos da un poco esa idea. Es una posición en la que se lo ve al individuo inquieto, a la defensiva, como que está por huir. ¿Mm? Em, el cruce de la pierna en un ángulo de 90 grados, como es la imagen que nosotros vemos como primera imagen a la izquierda, muestra superioridad. Es decir, que la persona puede ser ambiciosa, puede ser competitiva, se siente superior a su interlocutor o a sus interlocutores. Apoyar la espalda en el asiento, en el respaldo, utilizar todo el asiento, sugiere confianza, es decir, uno transmite confianza, ¿sí? Cuando está bien sentado. Y por el contrario, como veíamos anteriormente, ¿no? Si uno está en el borde, da idea de inseguridad, ¿sí? De sumisión. Em, la rigidez también al sentarse, ¿no? La rigidez, el tono muscular también es algo a tener en cuenta, como vimos en la imagen anterior. Em, esa rigidez puede ser que la persona está tensa, nerviosa o que está agresiva. ¿Mm? Y por otro lado, los pies. Siempre que se apoyan ambos pies sobre el piso, eso da idea o se lee como seguridad en sí mismo. La persona segura en sí mismo apoya ambos pies sobre el piso. Pero vuelvo a decir, siempre esto acompañado de la lectura de otros gestos y en contexto. Porque uno puede cruzarse de piernas porque en un determinado momento esa posición le resulta más cómoda y no
porque es insegura. Lo mismo que el cruzamiento de brazos. ¿Sí? El cruzamiento de brazos dijimos que siempre implica un cierre, que alguien que se cruza de brazos significa una barrera, ¿no? Obtura, o un escudo. Lo interpretamos como que no estamos de acuerdo con lo que el otro dice. Pero no siempre es así. Alguien puede cruzarse de brazos por ponerse en un determinado momento en una situación más cómoda. Lo que tenemos que evaluar es en qué momento lo hace. Y si aparece algún otro gesto que nos da indicio. Esta postura, de este tipo de mirada, con esta posición de la mano, expresa duda, expresa que no se cree totalmente en aquello que se está escuchando. Puede transmitir esto, puede transmitir también timidez, puede transmitir inseguridad. Es un gesto que se ve muchas veces en los adolescentes. Entonces, indica alguna de estas cosas. También parpadear, también morderse los labios. Significa que uno está como cuestionando, poniendo en duda, ¿sí? No está del todo, no, de acuerdo con lo que el otro dice, ¿sí? No nos está cerrando lo que el otro dice. Posición de superioridad en cuanto al uso del espacio. Entonces, aquel que se sienta sobre el escritorio en esta posición es una persona que marca superioridad con respecto a la otra. Y acá hay una frase. No hay una segunda oportunidad para brindar la primera impresión. Hay otro dicho que dice que la primera impresión es lo que cuenta. Bueno, la primera impresión es lo que cuenta es esto mismo, ¿no? Si la primera impresión es lo que cuenta, no hay una segunda oportunidad para brindar esa primera impresión. Eh, no tienen las posteriores oportunidades, podríamos decir, la misma incidencia. Lo que queda es esa primera impresión. Bueno, no es tan taxativo. Podemos llegar a revertir eso, pero para revertirlo, lo primero que tendríamos que tener es tiempo, un tiempo más extenso de conocimiento con la otra persona, de relación con la otra persona, de situación comunicacional. Bueno, esto no siempre ocurre, no siempre tenemos esa posibilidad. Entonces, cuando estamos en una reunión, en una entrevista, en una recepción, con un otro, bueno, quizás tenemos poco tiempo, y no vamos a mantener esa relación mucho más allá de ese día o de ese momento. Con lo cual la primera impresión es bastante importante en este sentido. ¿Qué es lo más adecuado? Y bueno, la postura erguida, una postura erguida, es decir, que la espalda no tenga curvatura. Pero a su vez relajada, sin tensar los músculos, ¿sí? Porque no estamos en el desfile del ejército, ¿sí? Estamos en una situación contextual distinta. Entonces, la postura erguida, pero a su vez relajada, con los hombros hacia atrás, ¿no? Los hombros bajos, ¿sí? Que da esa idea de pesadumbre. El tono de voz es importante también, tiene que ser moderadamente alto. No alto que produzca rechazo en la otra persona, sino audible en todo momento. Que no haya altibajos. Esto revela seguridad. Eh, el ritmo lo pone la cadencia, lo pone las pausas que uno hace en lo que dice. Y muestra dominio de lo que se expresa.
Es decir, se transmite con esto seguridad, se transmite sensación de que se conoce sobre lo que se está hablando. ¿M? Y después tenemos el caminar, con paso firme. Lo otro a tener en cuenta, que lo habíamos mencionado, es no invadir el espacio del interlocutor, no pasar a esa zona íntima, ¿sí? Nunca acercarse más de 50 centímetros, porque ya pasando los 46, que es el límite, estaríamos en la zona íntima de esa persona. Eh, y el tema del manejo de las manos. Eh, es muy importante tener las manos visibles cuando uno está hablando con otra persona. Es importante acompañar lo que uno dice con las manos. Ahora, no gesticular todo el tiempo, porque si todo el tiempo estoy haciendo así, obviamente eh, es obtura, ¿sí? La comunicación, obtura, distrae, hasta irrita, podríamos decir. Pero sí es importante mostrar las manos, ¿sí? Tenerlas apoyadas si estamos en un escritorio, y que estén visibles, que estén sobre el escritorio, o si estamos parados, bueno, también tenerlas visibles, ¿sí? No meterlas en el bolsillo, o no ocultarlas detrás de un bolso, sino que estén visibles y que con pequeños gestos acompañen también en algunas oportunidades nuestro decir. Eh, Acá, aparte de enunciar lo que mencionamos recién, aparecen otra cosa más, que es el tema de no jugar con objetos. Eh, es importante también esto. No jugar con objetos. ¿Qué objetos? Y bueno, por ejemplo, la lapicera, ¿sí? Una lapicera. La lapicera que está uno todo el tiempo chiqui, 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 bueno, eso no va. O jugando, ¿sí? De esta manera todo el tiempo con la lapicera. O con cualquier cosa que uno tenga en el escritorio, ¿sí? Un clip, moviendo, digamos, algún objeto que esté sobre el escritorio. Eso no es adecuado. No es adecuado porque se puede interpretar desde distintos lugares. Si nosotros lo vemos en la otra persona, bueno, podría indicar nerviosismo, podría indicar inseguridad, podría indicar desinterés. eh, a su vez distrae. Entonces, lo más adecuado, si uno quiere ser un buen comunicador, es no utilizar objetos cuando uno está comunicándose, transmitiéndole algo a otra persona. Para ir cerrando, haciendo como una síntesis, eh, vamos a poner estos puntos, agrupar, ¿no? Esto que dijimos en estos ejes. Defensas, barreras. Ese es un punto. Estamos hablando de gestos que uno puede ver habitualmente, ¿no? Y en lo cotidiano. Estos no son los únicos. Hay muchos más. Para ello tienen, digamos, bibliografía, libros que desarrollan este tema. Y después está también toda la lectura de lo microgestual, que para la lectura de lo microgestual sí se necesitan cámaras específicas, ¿no? Por ejemplo, el temblor en la comisura de los labios, o el movimiento de las cejas, los movimientos leves de las cejas, o la frecuencia del parpadeo durante una conversación. Bueno, para eso sí necesitamos cámaras especiales. Para otras cuestiones de lo corporal, como las que estuvimos viendo, no. Entonces, defensas, barreras, todo lo que implique el cerramiento, el cruzamiento, ya sea de brazos, de piernas, los labios apretados, las manos ocultas,
o las manos tocándose el rostro, tapando la boca, tocándose la nariz. Gestos que indican tensión o nerviosismo. Bueno, la tensión en los músculos faciales, la rigidez, el evitar la mirada constantemente del otro, ¿no? Del interlocutor. Movimientos que denotan nerviosismo. Acá menciona o hace esta aclaración a veces infantiles, como puede ser un gesto infantil muy habitual, eh, sobre todo en la mujer, y que denota nerviosismo es el pelo, ¿sí? Este gesto de constantemente estar haciéndose esto con el pelo. A veces utilizan otras cosas, como puede ser el collar, ¿no? Un collar y estar constantemente con el collar. Bueno, yo en este momento no tengo ninguno puesto, pero bueno, cuando uno agarra así el collar o la cadena y lo mueve, denota nerviosismo. Lo mismo puede pasar con, así como en la imagen que nosotros veíamos del hombre tocándose la camisa. Bueno, lo mismo uno puede reemplazar la camisa por la pulsera, ¿no? O el dije de la pulsera. Y después lo otro también importante a leer es en relación a la salida del lugar en el que estemos, en relación a la puerta, ¿cómo está puesto el cuerpo, direccionado en relación a la salida, el cuerpo de la persona? ¿Mm? Si nosotros estamos hablando con alguien, y si alguien, supónganse que uno está parado, puede ser sentado también, pero la persona gira, ¿no? Gira levemente, no necesariamente algo muy explícito o abrupto, levemente hacia la salida, hacia la puerta, bueno, da indicio de que quiere ir yéndose, cerrando, terminando la conversación. O la punta del pie. Cuando la punta del pie o de los pies de ambos o de uno se inclina hacia la salida, significa que ya tenemos que ir cerrando, que la persona ya no quiere, por lo que sea, no quiere escuchar más. Entonces tenemos que leer eso, porque tenemos que saber que no tiene sentido seguir. Entonces tenemos que cerrar en ese momento. Cuestiones que indican tensión y nerviosismo, movimientos constantes, ¿sí? Con los pies o con objetos. La tos también y el suspiro aparecen también en momentos de tensión y nerviosismo porque son actos reflejos y lo que permiten es liberar tensiones. Movimientos corporales que denotan incomodidad. Eh, uno de ellos es tocarse o apretar mientras se habla alguna parte del cuerpo. Fundamentalmente, pierna, ¿sí? Brazo o rodilla. Cuando las personas se tocan las rodillas cuando están hablando, o las piernas, o se restregan sí, las manos y por supuesto, bueno, el sudor. Bueno, todo esto indica si son movimientos corporales que indican incomodidad. Y lo final, que es sumamente importante, es no olvidar el contexto. No olvidar el contexto. Son dos cosas fundamentales. La lectura de varios gestos que indiquen lo mismo y contextualizarlos. Contextualizarlos. Porque no es lo mismo, los gestos no indican lo mismo, se den en un contexto o se den en otro. El gesto puede ser el mismo, pero no significa lo mismo dependiendo en el contexto en el que se produce. Así que bueno, esto también es algo muy importante a tener en cuenta
para tener un modelo conversacional para la gestión dentro de lo que es el ámbito laboral y para la negociación también, ¿sí? La lectura de lo corporal es importante porque podemos ir leyendo qué es lo que le está pasando a la otra persona e ir actuando en consecuencia y para manejar también adecuadamente nuestro cuerpo para tener una llegada más efectiva de acuerdo al objetivo que tengamos en ese proceso comunicacional con el otro. Así que bueno, eh, con esto cerramos el tema de comunicación efectiva. Eh, Espero que les haya servido y bueno, y se puede, digamos, ampliar todo este tema con mucha bibliografía que hay al respecto y que bueno, que nos va dando herramientas para ir mejorando cada día nuestras relaciones, que en definitiva ese es el objetivo de lo comunicacional.